Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a las exposiciones de el estudio exegético, el estudio de el libro de Ruth, nuestro curso sobre el libro de Ruth. Vamos a iniciar con una oración a Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de reunirnos para aprender más de ti, para dedicar estas horas al estudio de tu palabra. Queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra y por tu espíritu. Y queremos pedirte que este tiempo sea un tiempo que tú puedas tener para enseñarnos, para iluminarnos con tu espíritu y para enseñarnos lo que es necesario aprender, seguir aprendiendo y ser afirmado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bendícenos, bendice los pastores, los hermanos que van a tener la exposición y todos los que van a participar en esta clase. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Tenemos entre nosotros a mi hija Kareli, mi hija Rumari y mi hijo Eleazar como nuevos estudiantes, ¿ok? Hola, Hola. bienvenidos. 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 Gracias. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema número 1 a cargo del pastor Luis Clemente. Luis, tienes la oportunidad. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué bueno poder continuar o dar inicio realmente al estudio de este libro luego de la introducción que el pastor Isaac hiciera la semana pasada, a pesar de los problemas técnicos que hubo, pero luego de la lectura del material y del mismo libro de Ruth, pues hoy damos comienzo a esa revisión sobre el libro de Ruth, específicamente en el capítulo 1, en la lección número 1, vista desde la perspectiva teológica, es decir, Dios actuando a través de las circunstancias y de todo lo que vamos a poder ir revisar. Voy a cargar entonces ok, ahí está. Ahí, déjenme un momentico poner aquí para... Ok. Sí se está viendo ya ahí, ¿no? ¿Verdad? Ajá, presentación desde el principio. Allí Sí, tenemos la exégesis del libro de Ruth, Soberanía y Providencia en la vida cotidiana, un estudio bíblico teológico sobre Cristo y su iglesia, escrito por el entonces magíster hoy doctor Ismael Quintana Rojas. Y vamos a estar revisando el capítulo número 1. Este primer capítulo lleva por título Él es Jehová tu Dios. En el capítulo 1 vamos a estar reconociendo el valor histórico, bíblico y teológico del libro de Ruth. En las dos primeras lecciones nos van a permitir considerar aspectos relacionados con el carácter soberano y trascendental de Dios. También vamos a estar reconociendo que el Señor tiene el control de todo cuanto existe y que nada sucede sin su designio. Luego vamos a estar descubriendo cómo la aceptación de su soberanía en todo cuanto existe nos permitirá descansar en los sabios y cariñosos planes de Dios, y también cómo esto nos invita a rendirle en todo momento adoración, reconocimiento y servicio. Podemos conocer no solo las maravillas de la historia relatada en este libro, sino también diferentes aspectos en la vida del pueblo de Israel, en la vida familiar, los principios de relaciones y fidelidad, e incluso un tema que nos atañe a nosotros como venezolanos en este tiempo, como es el hecho mismo de la migración, que aunque se estará tocando desde el punto de vista de la perspectiva pastoral, sin embargo es un hecho muy importante en esta estructura de este libro. Vamos a ver la mano de Dios guiando, dirigiendo y haciendo que las cosas que han sido decretadas y preestablecidas por Él
sean hechas realidad en el tiempo, en las circunstancias y en las condiciones como Él las ha planeado, como Él las ha diseñado. Vamos a realizar un estudio exegético de este capítulo, como les he dicho, desde la perspectiva teológica, lo cual nos va a permitir profundizar en aspectos relacionados con el carácter, designios y el plan redentor de Dios para sus hijos. Para ello es necesario leer, o que hayamos leído, o que leamos el capítulo 1 varias veces, una y otra vez, pensando desde el punto de vista teológico, es decir, Dios en medio de las circunstancias, identificando, resaltando y meditando en aquellos aspectos, en aquellas decisiones y aquellas acciones directas o indirectas que lo revelan a Él como el Dios de la Biblia o el Dios en la Biblia. De igual manera, debemos leer el libro, es una recomendación que se nos da en las instrucciones, leer el libro de Ruth en 3 versiones, al menos 3 versiones diferentes de la Biblia. Y se nos sugiere la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional y la paráfrasis Dios habla hoy. Ahora bien, el primer punto a tratar, o que se trata en el estudio de este libro, es Dios soberano en su creación. Dios soberano en su creación. En el capítulo 1 del libro de Ruth, comienza hablando de un acontecimiento histórico, un acontecimiento real que aconteció en un lugar y en un tiempo específico, que además nos muestra las consecuencias reales y circunstanciales que vivieron aquellos que afrontaron esta situación de hambre, de escasez, tal como lo refleja el versículo 1, donde dice que aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Ya el pastor Isaac nos hablaba que está dentro del marco histórico de primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Reyes, donde hubo una hambre en la tierra, hubo hambre en la tierra. A pesar de que el hambre es consecuencia del pecado, si nosotros nos trasladamos hasta el principio de los tiempos, vemos como Adán y Eva pues tenían todo lo que Dios les dio para vivir de una manera, si se quiere, cómoda, teniendo todos los recursos necesarios para la subsistencia. Sabemos las consecuencias que el pecado trajo y las consecuencias que trajo no solo sobre la vida del hombre, de la relación de pareja, sino sobre la tierra, ¿verdad? La tierra se volvió desierta y el hombre pues recibió la responsabilidad de tener que cultivarla con el sudor de su frente. De manera que el hambre en este sentido es consecuencia del pecado y en su soberanía y propósitos Dios la permite para manifestar su poder, para demostrar su juicio y para expresar su gran poder y provisión. En consecuencia, la situación de hambre por la que pasó por lo menos esta parte del pueblo de Israel, situada en Belén, fue una expresión de la soberanía divina para revelarnos su poder. Ante esta realidad, necesariamente debemos resaltar que en varias partes en la Biblia se registran situaciones de hambre, no solamente aquí en este momento histórico, sino en diferentes momentos históricos. La tierra pasó por momentos de hambre, todavía hoy en día lo seguimos experimentando, y no solo los del pueblo de Dios. Esto nos permite reafirmar que las condiciones naturales que el Señor permite muchas veces que pasemos nos revelan primero la grandeza de Dios sobre las cosas creadas para demostrar así que Él tiene el pleno control, el pleno gobierno sobre su creación. Algunos relatos bíblicos se nos manifiesta que aconteció un tiempo de hambre. Por ejemplo, ahí en Génesis 12:10, perdón, en tiempos de Abraham hubo hambre en la tierra y él tuvo que ir a Egipto en busca de alimento. En Génesis 41:54 también se nos dice que hubo hambre en Egipto en los días de José. Conocemos bien la historia de José, hijo de Jacob, y cómo él pudo ser sabio en guardar alimentos para alimentar no solo a Egipto, sino también al pueblo de Israel y a muchos pueblos vecinos en aquella gran hambruna que hubo allá con respecto a aquel sueño que él tuvo de las vacas flacas y de las vacas gordas, ¿no? En segundo de Samuel 21:1 también se nos habla durante el reinado de David, hubo hambre en Israel. En primero de Reyes 18:2 y segundo de Reyes 4:38 y 6:25, los profetas Elías y Eliseo también sufrieron las penurias de periodos de hambre. El profeta Jeremías en el capítulo 28:9
y 52:6, el profeta Jeremías también sufrió los rigores del hambre. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 11:28, nos encontramos que se registra un nuevo periodo de hambre que afectó a los cristianos del primer siglo, afectó a Jerusalén. Y recuerdo en este momento que la iglesia de Macedonia, siendo una iglesia en extrema pobreza, sin embargo ellos reunieron, ¿verdad? Y enviaron ayuda a los hermanos en Jerusalén. Así que todas estas situaciones, mis amados hermanos, manifiestan la soberanía de Dios sobre su creación, porque el Señor mismo es quien permite estos periodos de hambre y de escasez, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de que muchas veces nos quejemos, inclusive juzguemos a Dios. Mucha gente lo juzga como un Dios castigador, pero sin embargo Él lo permite para, en primer lugar, llamar a su pueblo al arrepentimiento. Luego también para juzgar a los reprobados, para disciplinar a sus hijos, para manifestar su maravillosa providencia para con ellos, para con nosotros. Y algunos textos como en Segundo de Reyes 8:1, Salmo 105:16, Jeremías 11:22 y 24:10, así también lo demuestran. También encontramos otras manifestaciones de la soberanía y el control del Señor, aún en los tiempos de hambre, como lo es la provisión de la cual Él nos colma para su gloria y para nuestra bendición. Nosotros mismos en nuestro país somos testigos de circunstancias como estas, de las dificultades económicas que estamos viviendo, pero como nosotros, los hijos de Dios, a pesar de que también pasamos por esas situaciones, sin embargo, agradecemos a Dios porque cada día tenemos el pan sobre la mesa. De manera sobrenatural Él nos provee. Y los pastores especialmente sabemos lo que eso significa y para el sostenimiento de nuestra familia. Algunos textos nos demuestran esa realidad. Por ejemplo, el Salmo 34:10, leído en la versión Dios habla hoy, dice que los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. De igual manera, en Proverbios 10:9 dice, el Señor no deja con hambre al que es bueno, pero impide al malvado calmar su apetito. Por otra parte, la gracia soberana de Dios para con sus hijos se manifiesta no solo en ordenar a la naturaleza que actúe de acuerdo a sus designios. Por ejemplo, recordamos cuando Jesús ordenó al mar, al viento, que se quedara quieto, sino también en sustentar a sus seguidores en medio de las situaciones que parecen hostiles y que nos parecen adversas. Así que podemos percibir la soberanía del Señor en este caso, en el desplazamiento, en la migración de la familia de Ruth a Moab. Obviamente es la familia de Ruth, así está escrito en el libro, pero realmente quienes se mueve es la familia de Noemí, su esposo y sus hijos, y obviamente Ruth como esposa de uno de sus hijos. Posteriormente, en la muerte de los 3 hombres de esta familia judía. El problema aplicado a nuestra vida es que muchos de nosotros tenemos dificultad en ver la soberanía de Dios en la muerte de nuestros seres queridos o en condiciones de pobreza, de hambre, de dolor y de angustia. Es difícil asimilar esas circunstancias, ¿no? En los versículos del capítulo 1, 3 al 5, nos dice que murió Elimelech, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Luego murieron también sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, quedando así ella desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y sabemos un poco lo que significa o lo que significaba en la cultura judía el que una mujer se quedara no solo viuda, sino también sin unos hijos que la sostuvieran. Ahora bien, la pregunta natural que surge en situaciones como esta es ¿dónde está Dios en todo esto? Y especialmente para los hijos de Dios. ¿Cómo que nos pasa a nosotros? ¿Cómo que el impío surge y sale adelante y a nosotros nos pasan tantas circunstancias que muchas veces no entendemos? Yo mismo estoy pasando por una situación de salud difícil, ¿verdad? Al serme diagnosticada una enfermedad crónica y degenerativa, hoy no ha sido uno de esos buenos días, pero sin embargo, pues en el Señor seguimos confiando, a pesar de que
de que oro a Él y pido su gracia, pero sin embargo también Él nos ha dicho que nos bastemos de su poder y de su gracia, porque así su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Romanos 8:28 también nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo aquellas que nos parecen malas, que son adversas, nos ayudan a bien, cooperan para nuestro bien, es decir, para los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Así que el hambre, la muerte, el dolor, el sufrimiento son elementos llenos de soberanía usados por Dios para tratar con sus hijos. Por ejemplo, si evaluamos nuestro caso en Venezuela a la luz del exégesis de Ruth, realizada desde una perspectiva teológica de la soberanía de Dios, podemos comprender un poco mejor las razones por las cuales nos encontramos viviendo lo que ya todos conocemos. Sencillamente, Dios lo ha estado permitiendo para tratar primero a su pueblo. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y algunas causas por las cuales Dios nos está tratando, como lo está haciendo a través de la crisis política, social y económica que nos encontramos transitando, yo he considerado que una de ellas es la falta de temor a Dios. Triste y lamentablemente cada día vemos más falta de temor a Dios en el pueblo del Señor, manifestado en el pecado que abiertamente y de diferentes maneras ha hecho morada en su iglesia. Otro punto podría ser las falsas doctrinas y los movimientos teológicos de tendencia progresista que se han manifestado afectando la armonía y la paz doctrinal o la sana doctrina de la iglesia. Movimientos apostólicos, proféticos, de prosperidad que han venido a torcer las escrituras y que obviamente mucha gente se ha ido detrás de eso, y eso también ha hecho que la mano de Dios se levante para corregir. La pereza espiritual, a veces estamos dormidos, la omisión del mandato de hacer discípulos, entre otros factores que están afectando la vida y el ministerio de la Iglesia del Señor en nuestro tiempo, en nuestro país. Sin embargo, a pesar de todo esto y del trato que Dios ha tenido que dar a su pueblo en distintos tiempos y de distintas maneras, podemos afirmar, hermanos, que Él no ha perdido el control de su creación ni de su iglesia. Como dice el canto, Dios sabe lo que hace, Él siempre tiene el control. Y eso lo hemos manifestado en la dirección que Dios da paso a paso a las decisiones, a las acciones y a las adversidades en la vida de Noemí, de Ruth y de toda su familia. Todo esto enmarcado dentro de su cuidado amoroso, tierno, extraordinario y revelador. Entonces encontramos allí el hambre, pero luego el contraste, la posterior abundancia, la soledad, luego la posterior compañía, la amargura y luego la posterior dulzura, el dolor y la posterior esperanza, la pérdida y la posterior ganancia. Siempre ante toda adversidad, Dios tiene algo bueno para nosotros. A pesar de lo difícil de la situación, Noemí y Ruth así lo entendieron, alcanzando ellas a comprender que Dios usa las circunstancias aparentemente adversas para ejecutar sus planes preestablecidos y llevar a cabo su plan y su obra perfecta. Porque Dios de ninguna manera es sorprendido por ninguna cosa, sea natural o no. Por el contrario, Él mismo es quien da la palabra y todas las cosas suceden. Por esta razón, en el capítulo 1 del libro de Ruth, podemos ver la maravillosa soberanía de Dios para con sus hijos, a través de la cual nos revela sus inalcanzables propósitos y sus insondables planes. Por consiguiente, no debemos descansar hasta que alcancemos a comprender los principios de esa majestuosa acción de Dios en la vida de sus criaturas y de su creación, ejecutada primero para su gloria, para su honra, para el cumplimiento de todos y cada uno de sus propósitos, pero también para bendición de nuestras vidas. El segundo punto, el primer punto, la soberanía de Dios vista en ese capítulo. El segundo punto es lo incomprensible en su carácter
o incomprensible para nosotros, primero, la soberanía de Dios es la expresión de su carácter. Cada acción, cada decisión o realidad de la que somos objeto es la presentación de acciones, características y perfecciones de Dios. Por consiguiente, cuando estudiamos el cuidado que Dios tiene para con nosotros, nos adentramos en aspectos de su ser y de su obrar, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de lo que lo identifica a Él, no solamente de lo que Dios hace, sino de quién es Dios y de cómo Él se expresa para con su creación. Segundo, algunos de los aspectos de la esencia de Dios manifiestos en el capítulo 1 del libro de Ruth. Podemos ver que se exalta la soberanía de Dios en los eventos históricos. También se observa su providencia, la cual tiene que ver con su provisión para el sustento de la creación y de las cosas creadas. Luego tenemos las implicaciones y los alcances de la providencia divina. Dios, el gran creador de todo, el que sostiene, el que dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, el que va desde lo más grande hasta lo más pequeño y en toda circunstancia Él actúa conforme a su plan y a su voluntad perfecta. Se manifiesta su sabia y su santa providencia, conforme a su presciencia. Dios conoce todo de antemano. Él no solo es omnipresente, sino que es omnisciente, es infalible, no se equivoca. También observamos el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. Dios no necesita consejo de nadie. Él lo conoce todo y siempre lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él permite es bueno, es agradable, es perfecto. La alabanza de la gloria de su sabiduría, ¿verdad? Se manifiesta allí en ese capítulo, el poder, la justicia, la bondad y la misericordia de Dios. Así como en todos esos textos bíblicos que están allí reflejados, también podemos ver estas características, estas implicaciones y alcances que nos permiten argumentar, dar fundamento a la descripción característica de Dios, presentada ampliamente en este libro y que indica el cuidado y la seguridad que Dios tiene de todas las cosas creadas. Eso nos permite ver la acción de Dios a favor de los suyos, en primer lugar, porque Él nos provee un sitio o le provee a ellos un sitio donde vivir temporalmente, ¿verdad? Les provee compañía, le provee consuelo a la viuda y facilita el regreso de Noemí y de Ruth a la tierra de Belén. Ellos salieron de la tierra de Belén en un momento de hambre, pero en su momento Dios les convocó de nuevo porque Dios llamó a esa tierra nuevamente a producir. Belén significa pan, alimento, y el alimento volvió y ellos regresaron aún con las pérdidas que habían sufrido. En su providencia Dios mismo es quien establece los fines y los medios por los cuales se han de realizar sus planes. Lo que pasa es que muchas veces parece que se nos olvida que Dios es libre para obrar sin los medios. Él es libre para orar sobre los medios y Él es libre para orar en contra de los medios. Porque al fin y al cabo Él es Dios y Él es el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso es necesario que reconozcamos que ante nuestra incapacidad de comprender la gracia de Dios, la magnitud de la gracia de Dios en las circunstancias adversas, lamentablemente nuestra tendencia es a culpar por nuestro sufrimiento, por nuestros problemas, por nuestras necesidades y tratamos entonces de nosotros resolver, de nosotros buscar soluciones por nuestros medios, soluciones que lamentablemente en su mayoría son inútiles y además son pecaminosas porque nos rebelamos ante los propósitos de Dios. No esperamos los tiempos de Dios. Por esto Noemí en principio se autocompadece y da rienda suelta a su sufrimiento, a su dolor y a su pesadumbre. Algo natural, pero que también nosotros como hijos de Dios pues tenemos que ejercer dominio propio sobre las emociones. Por allá recuerdo que el apóstol Pablo dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. No es que no vayamos a sentir tristeza, sino que no vamos a caer en extremos de depresión, de estrés o de ansiedad, sino que tenemos que buscar en Dios nuestro refugio, nuestra fuerza para poder llevar esas cargas y salir adelante.
En el versículo 20 leemos que Noemí incluso se cambia su nombre, que significa placentera, pero ahora pide que la llamen Mara, que significa amargura, porque ella considera que era grande la amargura que Dios le había impuesto. Llora por su duelo, llora a sus muertos, pero luego en Belén, cuando llega de nuevo a Belén, comprende la totalidad de sus pérdidas y completa la elaboración en su proceso de duelo. Finalmente, pese a ser dolorosa, ella reconoce la soberanía del Señor en cumplir su voluntad en su vida, y eso indica el grado de madurez al que ha sido llevada a través del sufrimiento. Ese es uno de los propósitos específicos por el cual Dios permite sufrimiento a nuestras vidas, porque Él quiere hacernos crecer, Él quiere hacernos madurar. En el segundo capítulo se va a tratar un poco más eso. Ahora, todo esto surge una pregunta importante. ¿Dios aflige a sus hijos? Pues hermano, la respuesta, aunque sea difícil de entender y de asimilar, es sí. Dios aflige a sus hijos, porque Dios usa la aflicción como un medio para manifestar su poder, para disciplinarnos y para glorificarse en medio de nuestras amarguras. Recordemos aquellas palabras del Señor Jesús cuando nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo. Noemí, en medio de su dolor y de su amargo sufrimiento, en principio no entendía que todo eso era parte del precio que ella debía pagar por ir a tierra extranjera para anunciar, incluso de manera inconsciente, el plan redentor a los moabitas. Los moabitas era un pueblo que tenía relación con los israelitas porque sabemos que venía pues de aquel incesto entre los de sus hijas. Ahora bien, surgen de todo esto algunas preguntas. ¿Era Noemí consciente de que estaba siendo dirigida por Dios? ¿Comprendía que su dolor era necesario para que Ruth fuera traída a reconocer el señorío del Dios de Israel en su vida? ¿Comprendía que su dolor era necesario para que Ruth fuera, repite ahí, traída a reconocer el señorío de Dios en su vida? Si no hubiera muerto su esposo, sus dos hijos, Noemí hubiera intentado regresar a Belén. Tal vez se hubiese apoyado en el sustento de su esposo y en sus hijos, y no importa lo que estuviera sucediendo en Belén, es posible que se hubieran quedado en Moab. Así muchas veces nosotros tampoco entendemos los propósitos de Dios y cómo Dios nos usa. No tiene que ver con que estemos pecando o que Dios nos esté castigando. Simplemente somos instrumentos de Dios y Él usa circunstancias, a veces ni siquiera para tratar directamente con nuestra vida, sino a través de nosotros para tratar con la vida de otras personas. Sencillamente, aunque no lo comprendamos, Dios está tejiendo su proyecto redentor para todos los elegidos, aún en medio de nuestra dureza, para comprender su accionar divino. Por último, vemos a Dios actuando en todo su poder. Allí vemos acciones providentes del Señor para sus seguidores. Todas las acciones que provienen de la mano de Dios, en principio son buenas, son poderosas y además nos revelan el poderío y la magnificencia del Creador, la soberanía absoluta que Él tiene. Por lo tanto, todo lo que vemos en el capítulo 1 del libro de Ruth es una expresión poderosa de Dios para atraer a sus escogidos al redil. Luego también podemos ver algunas de las acciones poderosas de su obrar, puestas con claridad o entre líneas en este capítulo 1, y son las siguientes. El hambre en la tierra de Belén, que parecía contradictorio por su propio nombre y lo que significa. La abundancia en la tierra de Moab, que también parece contradictorio porque cuando en el pueblo de Dios hay hambre, entonces en el pueblo impío hay alimento. La guía fuerte de Dios para llevar a esta familia a tierra extranjera, el matrimonio de sus hijos con mujeres extranjeras, que también sabemos que es algo irregular en la historia de Israel, la muerte de los 3 varones de la familia, la noticia sobre la cosecha en Belén cuando comienzan a cambiar las circunstancias, el regreso de Noemí a Belén, la compañía fiel y abnegada de Ruth a favor de su suegra, y la luz que hay en el corazón de Noemí sobre la soberanía del Señor,
en todo su dolor. Por todo esto, Noemí reconoce públicamente que su Dios es todopoderoso cuando su dolor es llevado a su máxima expresión. Y todo esto nos debe llevar a reflexionar sobre cómo frecuentamos o reaccionar o cómo reaccionamos frecuentemente ante las decisiones de Dios que nos causan dolor. Con frecuencia culpamos al Señor por su disciplina y no nos gozamos en ella. No entendemos que aún en la enfermedad, que aún en las necesidades, en el hambre, en la pobreza, allí está la mano de Dios actuando y lo está haciendo no para mal nuestro, sino para nuestro bienestar. Debemos aprender entonces a gozarnos en las situaciones incomprensibles de la vida. En Santiago 1:2 lo dice de manera clara: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cada prueba es dolorosa, no podemos negarlo, pero en la soberanía de Dios, estas pruebas, en sus diferentes formas, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para que alcancemos madurez. Por último, debemos meditar en acciones poderosas del Señor a favor de su pueblo. El poder del Señor se hizo evidente en escoger un pueblo para sí y en liberarlo de la esclavitud. Su poder es notorio entre los pueblos y digno de ser reconocido y publicado por todas las épocas y personas. Jesús, el oración del Padre Nuestro, nos enseñó a reconocer el señorío de Dios en todas las cosas y sus infinitos límites. El apóstol Pablo inicia su carta a los romanos expresando la comprensión del poder sobrenatural de Dios, razón por la cual son inexcusables ante su presencia. Al igual que Noemí, otros siervos de Dios fueron inspirados a reconocer el gran poder de Dios en distintas circunstancias y bajo distintas motivaciones. Como hemos visto, al llamar a Abraham, Dios le manifestó este aspecto de su carácter. Ante el sufrimiento, Job nos alienta a aceptar humilde y esperanzadoramente la corrección del poderoso Creador. El apóstol Juan hace resonar en nuestros oídos la proclamación del poder inalcanzable de Dios a favor de sus hijos, porque Dios es todopoderoso, hermano. Todo lo puede y nada es imposible para él. Por tanto, debemos estar confiados y seguros en sus manos, porque con él todo lo que sucede es para nuestro bien, porque todo lo hace bueno en gran manera. Así que debemos descansar en su gracia, en la seguridad de que como sus hijos estamos siendo sostenidos en su providencia y en su poder. En cuanto al trabajo personal, el autor nos da una metodología. Apenas estamos iniciando en el capítulo 1. Yo hoy comencé a trabajar y aplicar esta metodología y de verdad que es bastante interesante. Primero debemos realizar las actividades del registro, de observación y análisis del capítulo 1. Debemos leer el capítulo 1 y todos los capítulos, bueno, todos los capítulos que haya que leer en Cable Teológica. Recuerden que hay 4 capítulos en el libro y cada capítulo va a tener 2 énfasis, ¿verdad? Uno en clave teológica y otro en clave pastoral, con el objetivo de identificar la acción de Dios como controlador y regulador de todas las cosas. Debemos subrayar los temas planteados según la clave de colores que se nos presentan. Debemos identificar el título del capítulo en clave teológica. Por ejemplo, en el estudio que estoy haciendo, mi título de este capítulo 1 lo coloqué como Dios es proveedor y debemos escribir el versículo clave del mismo. Para mí es el versículo 6, donde Dios les dice que regresen de alguna manera porque ahora él está dando pan allá en Belén. Ahí muestra la provisión de Dios, el dador del pan, el dador del alimento. Escribir en los márgenes del texto que estamos leyendo nuestras observaciones, nuestros comentarios y las posibles divisiones del capítulo con subtítulos según sea el caso. Y por último, en esta metodología debemos contestar una serie de preguntas que se nos hacen correspondientes al tema de la lección en el cuestionario para el estudio inductivo. Así que, mis amados hermanos, esto es pues un gran resumen de todo, porque es bastante complejo, bastante largo, pues el estudio que nos presenta el autor.
Gracias por escucharme. Gracias, Luis, por tu exposición, presentar el tema número 1, tu buena exposición. Y es bueno nosotros pensar, o hay preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre esa parte de la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el poder de Dios manifestado, en medio de las circunstancias difíciles. Imagínense ustedes, Noemí en la tierra de Moab, en una tierra extranjera, y nosotros viendo el propósito de Dios o el designio de Dios al llevarles a esa tierra, por decir, al llevarles a esa tierra, y lo vemos, podemos verlo así, no solamente como que ellos decidieron irse en contra de la voluntad de Dios, porque es la primera impresión que nosotros podemos tener, es que ellos se fueron, en contra de la voluntad de Dios y, por eso les pasó la tragedia que les pasó. Pero si lo vemos desde otra perspectiva y lo vemos que Dios los llevó a ese lugar, entonces, imagínense ustedes a Noemí, cómo dio testimonio de su fe y de Dios, aún en las cosas difíciles que vivió. Porque cuando Noemí decide regresar a su tierra, y Ruth hace aquella afirmación que dice, tu Dios será mi Dios. ¿Cómo concebía Ruth al Dios de Noemí? ¿Cómo Noemí va a regresar cómo Noemí va a regresar a su Dios después de lo que ella piensa, cómo Dios le ha castigado, cómo Dios le ha traído amargura, cómo Dios ha traído tanto mal a su vida? Entonces, eso muestra algo interesante, porque si ella pensaba que Dios le había castigado, que Dios le había afligido, entonces la tendencia natural es rebelarse, alejarse y apartarse de Dios. Pero cuando ella va a regresar, entonces va a regresar a su tierra, va a regresar a su Dios. Y fue tan importante el testimonio de Noemí, de su fe, que Ruth le dice, tu Dios será mi Dios. Y si ustedes ven en los capítulos siguientes, ustedes ven cuando vos reconoce a Ruth diciendo cómo viniste a refugiarte en Dios, a refugiarte en Dios. Entonces, de alguna manera uno ve cómo, Dios muestra su soberanía en todo eso, en llevarles a ellos allá a Moab y lo que ellos vivieron. Es decir, a pesar de lo que ellos vivieron, ellos dieron testimonio acerca del Señor. Y el testimonio de su fe, en el caso de Noemí, el que más, que lo que más resalta, o la que estaba viva, vemos eso. Ahora, también vemos las diferentes circunstancias de la vida. Cómo cambian las circunstancias en el mundo donde nosotros estamos. En Belén, hambre, pero ahora, después de un tiempo, entonces, hay ahora abundancia. Y cómo se muestra esa misericordia de Dios. Ahora, cuando uno piensa, por ejemplo, en contextualizarlo, en ver la situación que nosotros estamos viviendo, en el país, uno aprende a través de este libro de Ruth, o de esta historia que uno
sabe que tiene el cuadro completo. Nosotros aquí no tenemos el cuadro completo porque no hemos salido de la situación o de la crisis. Ahí nosotros sí podemos ver el cuadro completo en Ruth, en Noemí, porque vemos en un sentido su desgracia, pero vemos su desgracia, vemos su arrepentimiento, vemos su bendición. Nosotros vemos nuestra desgracia, posiblemente arrepentimiento, pero no hemos visto todavía la bendición o salir de la situación en la que nosotros estamos viviendo. Pero uno puede ver, más allá de las situaciones que estamos viviendo, o sea, cuando uno ve la soberanía de Dios en las cosas, a través de este tiempo, uno ve algunas cosas. Uno es el juicio de Dios. Y eso forma parte del carácter de Dios. Y el juicio de Dios en la parte en la parte de la idolatría, porque asimismo como se presentó el juicio de Dios a la idolatría del pueblo de Israel cuando estaba estaba neciamente en su idolatría. Así nosotros en el país vimos una idolatría vimos una idolatría que quizás nunca habíamos visto, porque la idolatría a la que estábamos acostumbrados a ver fue la idolatría a los ídolos que, que promueve o que tiene la Iglesia Católica. Pero en este tiempo nosotros vimos otra idolatría que nunca la habíamos visto y es la idolatría en los políticos, como la idolatría que el mismo pueblo tuvo hacia un hombre o hacia un presidente como fue el presidente Chávez. Y cómo y cómo el pueblo o la gente se entregó, no solo se entregó y le entregó un país completo a un hombre, pensando que ese hombre iba a traerle bienestar y bendición y en realidad, miren hasta dónde llevó ese tipo de idolatría a nuestro país. En otro sentido, también se ve el juicio hacia la maldad y cómo mucha gente, por ejemplo, en medio de toda la crisis que nosotros hemos vivido, nosotros hemos visto personas que eran tan rebeldes a Dios, personas que pensaban que nunca necesitaban de Dios. Vimos a personas en su estado de vulnerabilidad, en su estado, así como ellos buscaron a Dios y como ellos se rindieron a Dios en ese sentido. Y de alguna manera, la crisis que vivimos o la situación que vivimos ha ablandado el corazón de muchas personas que pensaron que un día no necesitaban de Dios, que ellos lo tenían todo en la vida y entonces su circunstancia cambió de una manera tan tremenda, y muchas de esas personas abrieron su corazón a Dios. Por otra parte, hemos visto también la manifestación de la provisión de Dios, porque cuando usted ve las redes sociales y ve algunos, o sea, ve cómo la gente, o sea, cómo Dios en medio de esta crisis ha manifestado su poder en el aspecto de, vamos a decir un ejemplo de las medicinas, cómo Dios ha permitido que lleguen medicinas
gratis para todo el país y en tantas regiones del país hasta donde era inalcanzable y se ha manifestado de esa manera, tanto lo que es la medicina como el mismo alimento, porque las iglesias en un sentido por la situación de la migración perdieron tantos miembros, tantos creyentes que se fueron a otro país, pero ¿de qué manera de qué manera esas iglesias se han llenado de nuevo? ¿De qué manera las iglesias han impactado a la sociedad? Lo han hecho porque a través de las iglesias, Dios ha manifestado su poder al punto de que a través de las iglesias mucha gente ha recibido sus medicinas, ha recibido su alimento, en medio de todas las cosas. Nosotros mismos tenemos un testimonio en la iglesia de personas de abuelos, de la gente de la tercera edad, abuelos, que al principio ustedes lo veían en casas de alimentación a los abuelos, pero después fueron desamparados y después entonces nosotros abrimos la puerta como iglesia, les brindamos un desayuno todos los domingos y ahora nuestra iglesia está llena de abuelos, está llena de abuelos que han creído en el Señor, que están fieles en el Señor. Tenemos hasta zona misionera de abuelos y tenemos unos 30 abuelos en la escuela dominical todos los domingos, cosa que nunca antes habíamos tenido. Además de esto, entonces está el fenómeno de la migración y uno se pone a ver cómo Dios ha movilizado tantos venezolanos para el mundo que no se hacían a través de una agencia misionera, ni siquiera nuestras organizaciones y denominaciones tenían la capacidad de enviar misioneros al mundo. Pero ahora, en medio de esta crisis, usted puede ver hablando solamente en el caso de nuestra denominación bautista que uno conoce, pero yo sé que en otras denominaciones hay otro tipo de experiencia. Pero ¿cuántos pastores de nuestra denominación están ahora en España? Y están pastoreando iglesia y están como misioneros y plantando iglesia en España, en Italia, en parte de Europa. ¿Cuántos pastores nuestros están plantando iglesias en Estados Unidos, con las iglesias hispanas? ¿Cuántos pastores nuestros están en México, plantando iglesias allá en México? ¿Y cuántos están plantando iglesia, revitalizando iglesia y siendo parte importante en las iglesias de toda América Latina? Nosotros mismos tuvimos la oportunidad de plantar una iglesia en Cúcuta y ellos están trabajando y están llevando el evangelio no solamente a los venezolanos y a los colombianos. Y de alguna manera uno dice, bueno, ninguna agencia misionera podía enviar tantos venezolanos a discipular, a evangelizar y a servir en el mundo que la crisis de hambre y la tragedia política y social que estamos viviendo en el país. Pero de alguna manera uno ve la manifestación de la gloria de Dios. Y bueno, esos son solamente algunos aspectos, pero uno puede ver mucho más allá la gloria de Dios que se manifiesta. Y lo que nosotros estamos haciendo, formando líderes para el ministerio, lo que estamos haciendo a través del discipulado en medio de las circunstancias difíciles que estamos viviendo y que va a tener un impacto en toda Latinoamérica y va a tener un impacto mucho más allá. Y la única manera de poder medio entenderlo es pensando en la gloria de Dios. Como en medio de una situación como la que nosotros estamos viviendo, como la iglesia, como Dios puede bendecir la vida espiritual, la gente y hacer lo que Dios está haciendo en nuestro país. Pero son cosas que nos ayuda a pensar en esta historia, como dijimos,
está el cuadro completo en el libro de Ruth. En el de nosotros quizás está incompleto, pero estamos viendo la obra de Dios. Ok, si tienen preguntas o algún aporte que ustedes quieran hacer al capítulo 1, al tema 1, a la exposición, pueden hacerlo. Bueno, yo quiero darle gracias a Dios por Luis, por la exposición. Y bueno, también resaltar algo que no sabía, Pastor de Clemente, de tu enfermedad, hermano. Pero gracias para estar, por decirlo, para estar acompañándote en oración también. Y bueno, como lo manifestaba Luis, ¿no? La parte de la crisis, la parte de la situación dolorosa que se ve. Eh, cuando estamos encima de ella, bueno, nosotros estamos viendo el libro de Ruth desde atrás, ¿verdad? Pero ellos lo estaban viviendo Noemí, estaba viviendo esa situación, a como nosotros estamos, como dice este pastor, estamos viviendo toda esta situación. Sin embargo, interesante lo que acotaba, que si, si no se hubiera percatado ella de que Dios tenía un propósito, bueno, se habría ido, se habría desaparecido, ¿verdad? No se habría mantenido esa fe. Igual que nosotros mismos. O sea, lo que pasa es que este libro, hermano, mire, Pastor Eleazar, usted no sabe lo fuerte que esto es para mí, porque este era el libro favorito de mi esposa, y de ahí teníamos el pasaje precisamente que me toca exponer a mí, es el pasaje de nuestra tarjeta. Y en una ocasión, cuando queríamos cambiar de residencia, que yo le dije, amor, mira, hay esto. Y ella sacó la tarjeta y me dijo, esto lo escribí precisamente para ir contigo, a donde Dios nos llevara, pues. Y solamente la muerte va a separar. Entonces, o sea, es tan difícil, tan duro, ¿no? Cuando uno está encima de la situación. Oraba estos días con mi hijo, y viendo lo que es el poder soberano de Dios, el que tú no puedes entenderlo, el que tú no puedes comprenderlo, ¿no? Y yo le decía, hijo, yo noto que cuando oras hay algo. Y él, bueno, dijo, sí, papá, aún hay dolor en mi corazón. Yo no puedo reclamarle a Dios, pero hay dolor. Y yo, bueno, lo abracé, estuve orando con él, y a la mitad de ese momento él dijo, Señor, yo te amo, yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Aprendí a amarte a través del amor de mis padres, y sobre todo esa compañía tan fiel de mi mamá. Y es lo que yo cuando Luis expone, lo que podíamos ver, eso fue lo que vio Ruth en Noemí. Esa cosa fue la que le hizo ver a ella que realmente el Dios de los israelitas es un Dios poderoso, es un Dios vivo, es un Dios que no es un Dios que está en un templo ahí tieso, sino que es un Dios que está manejando esta situación, y de allí pues su triple confesión, ¿no? Al hacerlo, ¿no? Entonces, realmente nosotros vemos el libro desde atrás, ya hecho, ¿no? Pero ellos lo están viviendo hasta que se envuelven pues en situación de cambio, que también nosotros algún día también nos envolveremos allí y veremos pues un nuevo amanecer. Pienso yo, era lo que quería resaltar. Y porque ahí había como una conjugación de la amargura por un lado, que era sentir el dolor, Exacto. pero de la fe, pero de Exactamente. la fe por otro lado.
Una porque lucha. ella estaba regresando a su Dios. Y Eso, cualquiera que no entiende puede decirle como le dijo la esposa a Job. ajo. Le Eso, dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir fiel a Dios? sí. Si mira todo el mal que te ha hecho. Ujú. Entonces, como Ru podía decirle a Noemí, mira todo el mal que Dios te hizo y sigues amando a Dios y sigues Exacto. creyendo en Dios y sigues Sí. teniendo esperanza en Dios. Y ese es lo Ujú. diferente de nuestro Dios, que de los ídolos de Exacto. De moda. Diseño. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, yo pienso, pastor, y todos los hermanos que están allí, que en medio de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, o sea, a mí particularmente me ha ocurrido en situaciones difíciles que he vivido y especialmente con la salud de Luis en años anteriores, yo lo que he podido ver es que Dios trae a mi mente porciones de la palabra y esas porciones de la palabra son Amén. promesas de las cuales yo me tomo para Aleluya. poder seguir adelante, para que en medio de las circunstancias yo siempre veo que Dios está allí, que aunque no entiendo, pero Dios me fortalece. Eso es lo que yo podría compartir, pues, que era como decía el pastor Elazar, pues que a veces nosotros vemos el libro de Ruth y criticamos a Noemí, Sí. pero yo creo que en medio de las circunstancias Dios fortalece nuestra vida recordando sus hermosas promesas y a pesar de que no veamos salida, seguimos confiando en que Dios nos va a ayudar. En medio de todo, Dios siempre va a salir adelante de nosotros y no sabemos cómo, pero Dios sí lo sabe. Y por eso es que cada día es como, ¿cómo no decir no amar al Dios tan bueno que tenemos, a ese Dios tan misericordioso que se revela de distintas maneras a nosotros como sus hijos? Así es. Sí, señor. Yo quería en la parte de Ramón que decía que la esposa vio la tarjeta. Y aquí está el versículo en la tarjeta. Este, qué fácil es cambiar el versículo Sí, o, o cambiar la tarjeta. sí. Pero cuando el amor de Dios está en nuestro corazón y nuestra fe está en el Señor, Ah, este, nosotros se puede cambiar de lugar, se puede sí, cambiar de lo que sea, menos de ese compromiso que nosotros tenemos y hemos as- aquí con Dios. así es. Agdi o Peggy pueden hacerlo. Como pastor, realmente me llama poderosamente la atención el hecho de la firmeza que tuvo Noemí para regresar, ¿no? Y que esa firmeza sirvió de testimonio para infundir la fe en Ruth. Y llevándolo a la actualidad, nosotros podemos infundir la fe en muchas personas que nos rodean, en muchas personas que están a nuestro alrededor, solamente con mantener un testimonio y una adecuada postura ante la adversidad y la crisis. Eso va a hacer que ellos puedan decir lo mismo que dijo Ruth: tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo. Y eso de verdad que me llama poderosamente la atención. Es el testimonio que a pesar de las circunstancias, ella dijo: yo te sigo. Sí, señor, así es. Imagínese usted qué iba a pensar Noemí, ya viviendo ella su situación, las implicaciones que eso iba a tener en el plan redentor de Dios. Como, o sea, esta mujer que dijo, Dios me ha amargado la vida o me ha traído tanta aflicción, cuando uno ve la gloria de Dios manifestada en Cristo y que vino precisamente de esa familia, ¿qué iban a imaginar ellos eso? Nunca. Pero esa es la gloria de Dios. Y nosotros muchas veces tampoco imaginamos lo que Dios va a hacer en medio de las pruebas, de las aflicciones o de las situaciones difíciles que a nosotros nos toca y nos tocará vivir en la vida. Así es. Ok, entonces seguimos con la lección número 2 a cargo de Ramón Tovar. Puede hacerlo, es tu tiempo, Ramón. Ah, tú me enviaste la diapositiva, ¿verdad?
Déjenme buscarlas. Ah, ok, sí. Pero las diapositivas. Tú me lo enviaste por WhatsApp, ¿verdad? Sí, también por tu correo. A ver, que yo la busco rapidito aquí. Mm. Un momentico. Ok, está lista. Ok. Ok. Ahí está. Perfecto. Gracias, pastor. Bueno, seguimos. Realmente esto es una cadena bien unida, ¿no? Lo que es este libro y las exposiciones. Y gracias al pastor Luis Clemente por la exposición anterior. Bueno, la soberanía y la providencia en la vida cotidiana, un estudio bíblico, teológico sobre Cristo, su iglesia y en el libro de Ruth. Y la lección 2 nos habla pues de la misericordia y descanso. Y ahí está pues la triple confesión o el triple compromiso de Ruth hacia su suegra Noemí. Eh, y ahí están los 3 puntos, ¿no? Tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y en esta lección vamos a identificar los elementos de la narración que atañen especialmente a Noemí y a Ruth desde el punto de vista humano, sentido pues ya más pastoral. En este sentido, pues intentaremos descubrir la complejidad de movimientos y sentimientos y decisiones que afrontan pues estas mujeres protagonistas pues en este relato. Y es necesario leer y ver este relato desde la perspectiva o la clave pastoral. Es tan importante, como decía el pastor Luis Clemente, leerlo y como recomienda el autor también en varias versiones. Esto es como cómo reaccionan las personas ante situaciones de la realidad y cómo ellas son vitalmente reconfortadas por el accionar de Dios a favor de sus criaturas amadas. Implica también un reconocimiento de las acciones pastorales, de lo que es acompañamiento, esperanza, vislumbrado allí en el relato. Indica pues también un acercamiento de las dinámicas humanas de la vida, un análisis crítico de decisiones, aflicciones y también alegrías. Presentaremos pues como una especie de radiografía de las protagonistas, en especial de Noemí, quien es representada pues en este capítulo con más fuerza. Conoceremos también aspectos relacionados con la vida de Ruth, una mujer moabita. Caminaremos paso a paso por años de sufrimiento, esperanza y respuesta para conocer cerca la cotidianidad de ellas. Y la lectura en clave pastoral pues nos permitirá comprender la forma como son llevados los escogidos de Dios a esos pastos delicados, a esos pastos verdes. Entonces, estas situaciones aparentemente sin sentido, ¿no? Que la gente pudiera decir, son valiosas y necesarias para para que el Señor afirme pues nuestros pasos como sus seguidores. La vida y el peregrinaje cristiano serán fácilmente comprendidos con rostros propios y con historias allí marginales, laterales,
e insospechada. Esta lección pues va a ser desarrollada considerando variables de la misericordia de Dios y el descanso que otorga a sus sufrientes hijos. La primera de compromiso es: tu tierra será mi tierra. Esta se ve rara el título, ¿no? Debe ser la letra. Tu tierra será mi tierra. Y hermano, la importancia de la tierra es muy importante para toda persona, la tierra. Y uno de los aspectos porque es uno de los aspectos que nos da identidad, de dónde somos, a la que pertenecemos. Por consiguiente, para nacionales y extranjeros, la tierra es decisiva en el sentido de identidad que pertenece o que tenemos de nosotros mismos. Aspectos relacionados a la tierra. El primer versículo, en el primer versículo del primer capítulo dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. En la tierra allí precisamente de residencia. Se presentan pues estas situaciones de hambre, las cuales producen pues el desplazamiento de las personas en busca de alimento, al igual que en estos días, hoy son muchas las regiones del país y del mundo que están sufriendo los rigores del hambre, y esta causa natural, pues, perdón, esta causa natural es lo que motiva a ese desplazamiento natural en tanto, pues, en un tanto violento y angustiante. Ahora, no fueron quizás ellos solos los que salieron. Recuerden pues que había una situación difícil allí en Belén. Se ponen en camino ellos y muchos otros, pienso yo, para sobrevivir ante las inclemencias de la crisis agrícola de la cosecha allí en Belén. Lo que suena un poco irónico, ¿no? Contradictorio, es que Belén, siendo la ciudad del pan, está pasando pues por una gran necesidad, a tal punto de propiciar pues la migración pues de muchas personas. Ahora, siempre hay una situación muy difícil para cuando uno deja la tierra, deja su tierra. Hay tristeza cuando nosotros abandonamos nuestra tierra. Y eso lo hemos vivido con amigos, con hermanos de nuestras iglesias que han salido. Y también pasó con ellos. Es evidente pues que esta familia, entre muchas, no salieron de allí con gozo, con alegría, sino con dolor. Y van en pro pues de salvaguardar la vida ante los rigores de la naturaleza, ante todo esto. La tristeza pues de dejar la tierra. Desconocemos cuáles son las razones por las cuales la familia decide ir a Moab. Sabemos que salen de Belén precisamente por el problema de la falta de alimentos, pero no sabemos por qué eligen ir a Moab. Nos dice el versículo 1: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Bueno, una de las razones, porque ellos sabían realmente lo que esta tierra significaba, esta ciudad significaba. No obstante, bueno, pues pudiéramos inferir que desde la óptica que, bueno, la región estaba pasando por un momento de abundancia de cosecha, lo que facilitaba pues la supervivencia de ellos. Allí en Moab, ya llegan a Moab, así que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegan a una tierra desconocida, se instalan en otro país, en otras tierras. Y bueno, cuando uno va a otros países, la persona sale. Yo solamente he estado de paso nada más unos días o unos meses, o 1, 2, 3 años, pero no con la idea de uno quedarse allí. Realmente no es fácil, ¿no? Acostumbrarse a estar allí. Un amigo me decía un día, bueno, oye, llegué a una ciudad, cambié de ciudad. No era la calle donde yo vivía.
no era la casa donde yo vivía, no eran los vecinos míos. Entonces hay un cambio, ellos tienen que adaptarse, se instalan allí. Bueno, y ahí es allí donde uno puede imaginarse lo complicado de ubicarse en una tierra desconocida, ¿no? Y para muchos, ahorita, actualmente, en esta situación que vivimos, los están viviendo de esa manera. Es comenzar de nuevo. Pero para ellos, comenzar de nuevo, eh, eh, había realmente la gracia maravillosa de Dios dirigiéndolo, sosteniéndolo y guiándolos hasta allí, hasta ese lugar. Estando allí, viene pues lo inesperado, con lo que ellos no contaban, que es la muerte de los hombres. El primero en morir es el esposo, el Imelé. Y luego mueren sus dos hijos. Comienza pues realmente el dolor, la angustia, la tragedia se ahonda pues primero con la muerte del esposo y luego la de sus dos hijos. Algo bastante complicado para una mujer, para cualquier mujer, no solamente una mujer, pero en este caso para una mujer judía. Entonces hemos de suponer pues las, bueno, las múltiples interrogantes que pasan por la mente de Noemí, considerando lo que significaba para una mujer judía o para cualquier mujer afrontar la viudez y el desamparo, ¿no? Quedar, quedar viuda, si pasa la otra diapositiva, quedar viuda era una severa disciplina para una mujer, en especial pues si quedaba sin hijos, y imagínense, sin el esposo y sin los hijos. Pero no obstante, para la mujer judía en la legislación hebrea, se ha caracterizado siempre por la solicitud para con las viudas, juntamente para con los huérfanos, los extranjeros. Había provisiones especiales y eso lo podemos leer allí en Éxodo 22, 21, Deuteronomio 14, 29 o 16, 11, 14, 24, 17 y Jeremías 7, 6. Allí podemos conseguir esos pasajes pues de donde está esa legislación hebrea en apoyo o en ayuda pues tanto a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros en provisiones. Entonces la viudez y la soledad eran un motivo de vergüenza, de oprobio, era algo bueno, se sentían desprotegidas de esa figura paternal y varonil que la ampara, que da seguridad, pues, viuda y sola y en una nación extranjera, no era nada favorable para Noemí. Quizás esta era, o quizás fue, bueno, una de las razones cuando ella escuchó el cambio de situación en Belén, que la motivó para regresar a su tierra, y tal vez lo había pensado antes porque tenía la seguridad o conocía estas legislaciones allí o estas disposiciones legales para su condición que le beneficiarían allí en Israel, ¿no? En Belén, a su tierra. Pero allí está esta mujer, allí está Noemí, una mujer en desventaja, en una sociedad patriarcal. Su desventaja se debe primero a ser mujer, viuda, extranjera, pobre y también anciana. No sé, pareciera que todo ya se ha juntado, ¿no? La tragedia ha sido fuerte en la vida de esta mujer. Estos 5 aspectos, pues, de asimetría, pues, se potencializan
el dolor y la soledad que ella podía estar pasando en ese momento. Entonces, es cuando ya se plantea el regreso a Belén. Hay buenas noticias, hay buenas nuevas allí en Belén. Siempre me llama mucho la atención que el escritor habla de 10 años allí, 10 años estuvieron en esa tierra de Moab. Y 10 años es un periodo corto, parado, es un periodo corto. Y después de habitar pues esa década allí en esas tierras, víctima pues de las más nefastas consecuencias, las cuales siempre uno ve la mano de Dios allí dirigida para la gloria de Dios, porque realmente es Dios quien está dirigiendo esto para la bendición nuestra, ¿no? Para la bendición de muchos, y de nosotros y de muchos. Entonces dice el versículo 6 del primer capítulo, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, quizás estaba visitando allí a la tumba de, de su esposo y de sus hijos, y oyó que el Señor pues había visitado a su pueblo para darle pan. Y dice que se fue, ella salió de Belén por falta de pan, por falta de comida. Ahora la noticia de la cosecha en Belén la lleva ahora a decidir regresar allí a Belén de nuevo. El amor protector y sustentador de Dios se hace una vez más evidente para esta desventurada mujer, ¿no? Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Nos dice el versículo 7. La tierra de Judá, un nuevo destino. Eh, Evidentemente, el nuevo destino, tanto para ella como para Ruth. Y Noemí se detiene en la travesía para hablar con sus nueras, para pedirle a sus nueras que retornen a Moab, que regresen, ¿no? Y hace alusión de que regresen a la casa de su madre para ser consoladas por ella. Y quizás hace una argumentación un tanto verdadera sobre el futuro incierto y sin esperanza que tienen ellas a su lado, porque imagínense, ella misma les dice que ya no puede tener hijos, y además si pudiera estar con un hombre y tener, van a esperar que, Pastor, no sé si fue solo a nosotros, pero no logro escuchar al hermano, no lo logramos escuchar. Sí, debe ser algo para él. Vamos a esperar un momentico. ok, se me había caído, no sé hasta dónde me escucharon.
Sí. ¿Me escuchan? Sí, Ramón, ahí en esa lámina te quedaste. Ah, ok, perfecto. Entonces decía gracias, pastor. Decía que por el contrario, pues, Ruth toma otra actitud resuelta, pues, pese a la insistencia y la argumentación de Noemí, ella entonces responde con este versículo 16: no me ruegues que te dé y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y a donde quiera que vivieres, viviré. Y qué decisión, ¿no? Tu tierra será mi tierra. Indica pues esto una nueva identidad que Ruth acepta al llegar a Belén, una tierra nueva y abundante. Después de ese largo desierto, la espera, ¿no? Ella por la fe y con valor, audacia y carácter acepta pues su nueva tierra como propia. Y en todo este desenlace es posible ver los rayos destellantes de la misericordia de Dios para la sufrida Noemí. Por su parte, sin saberlo quizás, Ruth recibirá la misericordia sin límite de su anegada pues decisión de estar ahí al lado de su suegra apoyándola. Ya ella no está buscando más tierra, ya ella ha llegado a la tierra, a la tierra que la espera, pues, la tierra que Dios ya ha señalado, la tierra, y ahí, como hablábamos, la tierra da identidad, da seguridad y supervivencia a quienes la tienen. Noemí ya pues pudo descansar tranquila con su nuera allí porque han entrado a la ciudad de la esperanza, dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, y Ruth la moabita, su suegra con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada, ¿no? Y ahora viene el segundo punto, ¿no? Tu pueblo ahora será mi pueblo. Luego de considerar pues esas dinámicas relacionadas con la tierra, el desarraigo, el desplazamiento, las despedidas y caminatas, pasaremos ahora a considerar lo relacionado con el pueblo, es decir, en el sentido de identidad, ¿qué significa pertenecer a un pueblo? Las implicaciones psicosociales, del despego para ir a nuevos lugares, mientras la expresión tu tierra será mi tierra, indica pues identidad. La expresión tu pueblo será mi pueblo indica pertenencia, ¿no? Ahí está, hay una realidad de vida. Noemí encuentra su verdadera identidad en Belén. Y Ruth, por su parte, su nueva identidad al llegar a su nuevo y próspero hogar. Noemí y su familia, después dando un recuento, después de estar establecido allí por una situación de hambre, se desplazan a una tierra extranjera. Allí Noemí y su familia se establecen, viven durante más de 10 años y estos años, aunque dolorosos, son necesarios para sobrevivir y establecer nuevas relaciones con las personas allá en Moab. Como decía el pastor Luis Clemente, ella fue con un mensaje allí a Moab. Y aunque nosotros no veamos que ella se pasó en las plazas y tal, pero su actitud, su amor hacia estas mujeres y quizás hacia la familia de ellas, también fue de testimonio. Ahora el dolor, pues, por las pérdidas, la soledad, las que la desplazan, pues la sacan de allá y pareciera que el dolor, el sufrimiento, la soledad, la aflicción son una constante en la vida de Noemí, ¿no? Es interesante reconocer que lo que motiva las decisiones de salida de un pueblo a otro parece ser situaciones trascendentemente dolorosas
y límites, ¿no? Y estas situaciones límites movilizan a la familia de una ciudad a otra. Además, a simple vista, nos parece que esta familia no se puede establecer y permanecer en un pueblo por largo tiempo. Salen de un pueblo, luego deciden regresar a él. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas. ¿Será inestabilidad, falta de identidad, incertidumbre, inconformidad, malas decisiones? Son algunas de las preguntas que surgen en este relato, en todas estas cosas, respecto pues a los cambios repentinos, a las decisiones de la familia. No obstante, mis amados, aquí se pone de manifiesto lo que es la forma y en una forma tan magistral, tan hermosa y soberana, como todas estas personas están siendo dirigidas, están siendo conducidas por el desierto de un lugar a otro por el Señor. Los cambios son producidos por Dios, quien los lleva allí a su verdadero y seguro descanso. Y eso también pasa en nuestras vidas. Así son los cambios que Dios va haciendo, las situaciones que Dios va presentando en nuestras vidas. Y como decía anteriormente, no muchas veces no la entendemos porque estamos inmersos en esa realidad. Noemí está siendo formada en aspectos del carácter que todo hijo de Dios necesita. Aprender a confiar en Dios, a depender solo en Él. Parece ser que no puede establecer quizás relaciones duraderas, seguras. Su estadía en Belén es dramáticamente alterada. Sale con su familia a un pueblo desconocido para guardar su vida o salvaguardar su vida. Noemí es duramente golpeada pues, por todos estos acontecimientos, la muerte de su familia, la separación definitiva de la compañía y el apoyo pues, de los hombres de la casa. Las pocas relaciones que podía tener allá en Moab también son alteradas por el dolor y la aflicción. La cotidianidad allí es otra vez puesta en desequilibrio, se enfrenta a la incertidumbre ahora de regresar a Belén, donde a un poco más de 10 años ella había salido. Esta mujer pues está aprendiendo a peregrinar, se está acostumbrando a las despedidas. Mire usted, se despide de los conocidos en Belén. Luego se despide de su esposo. Se despide de sus dos hijos, Malón y Kelión, y posteriormente se despide de la gente de Moab. Luego de su nuera Orfa. Y nos preguntamos, bueno, estas despedidas se están volviendo normales en la vida de esta mujer. Por su parte, pues, hemos de considerar el dolor natural, emocional de tantas despedidas, ¿no? Es muy fuerte, hermano, todo esto, ¿no? Es importante reconocer que los hijos de Dios, mientras caminan, nosotros mientras caminamos, estamos dirigidos por la invisible y poderosa mano del Señor. Han de estar dispuestos a dejar todo atrás, o hemos de estar dispuestos a dejar todo atrás y seguir sus pisadas. En este sentido, lo que hace Noemí es seguir adelante. En el camino se detiene para despedirse de sus fieles nueras. Está tan acostumbrada a las despedidas que se despide de Orf y de Ruth. Prefiere seguir sola. Está tan dolida por el dolor emocional que ha sufrido y que no quiere seguir sufriendo el posible desprecio o pérdida de sus nueras y decide despedirse. Lo cierto, pues, es que una de ellas insiste en que no se va a ir y no acepta, pues, una sí acepta irse, abandona, pero la otra no. Ruth responde con firme resolución: no me regresaré. No sabemos quién estaba más resuelta, si Noemí en rogarle que regrese o en Ruth reafirmando pues su decisión de proseguir. Por la respuesta de Noemí debemos inferir que ella considera equivocadamente que Ruth tiene alguna
expectativa personal y egoísta para decidir acompañar. Bueno, la acción o la aceptación a ciegas de parte de Ruth de un pueblo desconocido, un pueblo nuevo como el suyo, es un verdadero milagro. Podemos advertir en esta decisión la inseparable mano de Dios omnipresente inspirando esta respuesta. Y además, pues, es un indicio de identidad, de pertenencia, está la afirmación. Lo que Ruth está diciendo es que acepta el pueblo de su suegra como el suyo. Por su parte, Ruth está siendo llevada milagrosamente a este pueblo y exclama públicamente, pues, su alegría y su convencimiento de pertenecer al pueblo al que está siendo llevada, cuando su condición es totalmente opuesta, ¿no? Ruth, por consiguiente, sale de su pueblo pagano allá, de su pueblo gentil, para ser llevada a un verdadero pueblo. Sale sin tierra y sin pueblo, por lo tanto sin identidad y sin pertenencia, ahora con su confesión pública y la certeza de su corazón. Tiene tierra y pueblo por su relación con Noemí, por lo cual podemos decir que tiene identidad y tiene pertenencia. El pueblo de Ruth ahora será el de Belén, la ciudad del Salvador, el pueblo donde brilla la estrella de David. Pareciera pues que Ruth, al igual que los sabios de Oriente, vieron esa estrella brillar allá en Belén, para mí fue la presencia de Dios, la Shekinah de Dios allí que se paró y fue guiada como viendo el invisible. Esa es la única razón por la cual vemos tanta insistencia en ella, en persistir en ese viaje. La tercera afirmación, si me cambia allí la diapositiva. La tercera afirmación es: tu Dios será mi Dios. Luego, pues, de este hermoso recorrido relacionado con el cuidado pastoral y paternal de Dios para con estas mujeres, pasaremos a considerar la tercera parte, centrada en el tercer aspecto de la confesión de conversión de Ruth. Y tu Dios, mi Dios, que es el versículo 16. Semejante afirmación, hermano, nos permite identificar aspectos relacionados con la fe y la creencia en un ser superior en su vida, la vida de esta mujer. El capítulo 1 no comienza hablando de Dios de manera manifiesta, por el contrario, hay un elemento cronológico que es importante tener en cuenta. Dice: aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Posteriormente habla del hambre, una tragedia natural para una familia, lo que les hace migrar a Moab, pues. Luego habla de la tragedia familiar, la muerte de los 3 varones de la familia, lo que acelera pues el regreso, la venida de Noemí a la tierra de Belén. Hay toda una argumentación allí cíclica en el pasaje, según lo muestra este gráfico allí. Dice en los versículos 1 y 2, la salida de Judá por hambruna, 3 y 5, muertes en Moab, 6 y 7, regreso a Judá por la visita del Señor. Sin embargo, la presencia real y evidente de Dios está un poco, como decir, en la sombra. Él está allí, no está callado, no está sentado, no, no obstante lo vamos a analizar como lo analizamos en la lección anterior. La soberanía, el control providente de Dios está latente en toda la narración de principio a fin y por ende en todos los sucesos e insucesos de la vida humana. La tragedia familiar pues se moviliza nuevamente a Noemí y la desestabiliza pues en lo más profundo de su arraigo. Consideremos el paralelismo de los versos 3 al 5 al respecto. Murió Elimelech, el marido de Noemí. Ella quedó con sus 2 hijos. Murieron también Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de sus maridos. Entonces,
recordemos pues que comentábamos entre las dos lecciones, entre las dos clases, la tragedia familiar de Job. Perdió todos sus seres queridos en un solo día. Y tanto Noemí como Job saben que todas las cosas son determinadas por Dios. Como decía el profeta Amós, o como dice el profeta Amós, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es hasta el versículo 6 del capítulo donde se expresa claramente la intervención directa y concreta de Dios en Noemí. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab porque oyó en el campo regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Podemos notar que Dios salta visiblemente a la escena en sentido de provisión, no para permitir ya una tragedia natural, el hambre, una tragedia familiar, la muerte, aunque, como lo hemos reiterado, está la mano del omnipotente, pues omnipresente, del Dios soberano, teniendo el control sobre todas estas cosas. En contraposición, pues se presenta el Señor en la escena en relación a la solución de las tragedias, no con su origen, pero lo que irrumpe allí en la escena es para darle pan. Su visita es para cambiar la circunstancia. Las dos tragedias por lo que han pasado, por lo que ha pasado Noemí, son el hambre y la muerte. Jehová Dios se presenta ahora el Señor para darles pan y posteriormente vida, según sigue la narración allí en el libro. Es decir, él responde misericordiosamente a las tragedias por las que pasan, pues, por las que pasan sus elegidos y trae descanso y trae esperanza genuina. Además, esta sufriente mujer se ha encontrado en el Señor o ha encontrado en el Señor su consuelo, su descanso, sabiendo que sus nueras han padecido la separación de su esposo, eleva un deseo piadoso como una oración a favor de ella. Su petición y anhelo al Señor es que ellas sean consoladas, pastoreadas, hallen descanso para su ser de parte de Dios. Dice, os conceda Jehová que halléis descanso, dice en el versículo 9. Y Noemí dijo, aquí le dice a Ruth cuando están en esa situación, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete detrás de ella, vuélvete a tus dioses, a los dioses de Moab. Debemos reconocer pues que los moabitas eran politeístas, por lo tanto paganos, aunque Noemí las bendice según el Dios de Israel, las invita a regresar al cuidado de los dioses de ella. Nos preguntamos, bueno, ¿por qué Noemí hace esto? ¿Por qué no las invita más bien a descansar en Israel? ¿Será que se siente un tanto impedida por la realidad de su propio sufrimiento? Pero ante esta interpelación tan directa de fe y de espiritualidad, Ru hace una triple afirmación, la que hemos estado analizando ya en esta lección. Y semejante confesión es de una mujer o de una conversión, o es la conversión de esta mujer. Y es allí donde podemos decir, está adherida a la tierra, al pueblo, al Dios de Noemí. En este sentido, le son otorgadas pues identidad, pertenencia y fe. Es un tanto imposible identificar las motivaciones de Ruth para esta fuerte confesión. Sin embargo, podemos afirmar que se trata de la misericordia y de la gracia de Dios para con Noemí al darle una compañía en su dolor y un consuelo en la soledad. Bondad para con Ruth al abrazarla en la tierra y con el Dios de su esposo fallecido, y una gracia postrera para todo Israel al incluirla en su pueblo como una hija. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Además, esta, por así decirlo, despreciable moabita por toda la maldición pues, que Dios había dado al pueblo de Moab, expresa un juramento de fidelidad, de adhesión y perseverancia junto al Dios de Israel. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
quizás estaba allí pensando que la iban a enterrar juntas, una al lado de la otra. Ahora pues esta mujer extranjera tiene un Señor, el Dios de Israel. La misericordia de Dios se expresa en recibirla en su seno y acogerla tierna y graciosamente, sin mérito ni razones humanas. El Señor nos advierte que la única motivación para llegar a Él es su misericordia y su descanso. Nuestra miseria, aflicción, desesperanza es uno de los medios usados por el Señor para doblegar nuestro duro corazón y revivirnos pues para Él. El caso de Ruth es ejemplar. Movida por la misericordia del Señor y sumida en su dolor, extraída cerca del Todopoderoso para recibir descanso y seguridad. Aquí tenemos unos paralelos y contrastes, ¿no? Hay un comienzo, un intermedio, un final. En el área o en el nivel geográfico, comienzan en Belén. El intermedio permanecen en Moab. El final terminan en Belén. A nivel de familia, una familia de Belén, 4. Ya se me pasó la 4, perdón. Una familia que vive en Moab, y vienen 3, pues, al final a Belén. Mujeres que a Belén, ¿no? Que regresan. Belén, a nivel simbólico, Belén, casa de pan, intermedio, pues Moab, ahora el hambre, y final, pues, para sobrevivir en Belén por la abundancia. Noemí, una mujer dulce en Belén, en Moab es amargada y en Belén recibe la dulzura. Elimelech, su rey, pues protector, en Moab, vive en su tierra con su familia, pero en Moab muere el rey, porque es lo que significa el rey con Dios, ¿no? Al final, pues guiada por el Dios rey, viven pues esas tragedias y Dios da esa provisión. Bueno, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gracias. Pastor, no se escucha el audio. No, mi papá. Ok, activen sus cámaras para hacer el video. Gracias, Ramón, por la exposición de este tema número 2. Noemí quedando allá en Moab como viuda, sin la protección del esposo y sin los hijos. ¿Cuáles opciones tenía? Prostituirse, venderse como esclava y qué más, la indigencia o algo así. Entonces, realmente no tenía opciones. Pero qué interesante las leyes que Dios estableció en el pueblo para bendición de los extranjeros. Qué interesante el papel que debe tener el país, el Estado, para bendición no solo de los extranjeros, sino de las huérfanas, de las viudas. Eso es una cosa increíble, las leyes que Dios estableció para bendición de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros. Que la mujer sirofenicia cuando estuvo allá, que el Señor le dijo, he venido a salvar solo a beneficiar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella le dijo, a través de todo lo que hizo, le dijo, pero en la ley, aunque no lo dijo directamente así, pero prácticamente lo que le dijo, en la ley hay bendición para los extranjeros. Tú sí puedes hacer algo por mí, aunque sea extranjera. Y qué bueno que nosotros, qué triste, por ejemplo, en la actualidad, en los pensionados. Qué triste la situación que están viviendo los pensionados en el país y la gente, o sea, en medio de eso. Pero qué bendición cuando uno puede
ver un país donde las leyes de Dios se cumplen o se muestra a través de las leyes y del gobierno las bendiciones, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Y bueno, ver a Ruth, ver las bendiciones de Dios en eso es increíble, porque es una demostración de la gracia y de la bendición de Dios. Si tienen algo que añadir, pueden hacerlo mientras yo tomo una fotico por aquí. Si quieren añadir algo. Ahí en la parte donde Ramón desarrolló el tema de las migraciones, yo cuando leía esta tarde ese capítulo, lo repasaba, realmente me identificaba, ¿no? En un sentido, porque desde el año 89 que Bebel y yo salimos de acá de Caracas hacia la isla de Margarita, fueron 30 años. 30 años. Nosotros regresamos a Caracas en el 2019. 30 años después no fueron 10, Ramón, fueron 30 en nuestro caso, que estuvimos sirviendo al Señor allá en la isla de Margarita, luego en Anzoátegui y en todo Oriente. Fueron 25 años de nuestra vida en el oriente del país, después 6 años más en el Zulia, ahora 4 años ya acá en Caracas y a la verdad, gracias a Dios que tenemos una identidad con una patria celestial. Porque Amén. ya con una patria terrenal, aunque no hemos salido de Venezuela, ya no sé ni Cierto. dónde soy, no, a veces hablo zuliano, a veces hablo margariteño. Yo pensaba que era margariteño. Sí, a veces le meto el malandreo caraqueño aquí, pero bueno, pues entonces la verdad uno se siente extraño porque uno deja tierra, deja amigos, deja gente que, oye, uno pasan años y uno para establecer una relación, ustedes los pastores saben lo difícil que es, porque no con todas las ovejas uno puede relacionarse íntimamente, ¿no? Cierto. Y con los amigos pastores y todo, y después tener que escuchar la voz de Dios y decirle, ya, se acabó tu tiempo aquí, Así es. levanta vuelo que te vas a otro lado, pues. Y uno ya no pone ni un cuadrito en la pared, porque uno no sabe cuándo uno tiene que desmontarlo otra vez y reparar la pared, ¿no? Para la Cierto. casa que uno tiene que dejar, ¿no? Pero bueno, nuestra confianza está puesta en Dios, sabemos hacia dónde vamos, esto es transitorio. Amén. Y lo importante es que nuestra Belén, nuestra nueva Jerusalén, no está aquí en este planeta Tierra. Aquí estamos de tránsito, somos simplemente Peregrinos. embajadores del Señor y nos dirigimos hacia esa patria celestial, y a ese reino de Dios donde ahí sí tenemos nuestra esperanza puesta y colocada, donde ya no habrá hambre, como lo dice la Biblia, lo dice en Apocalipsis, ya no habrá lloro, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada de eso, sino que podremos vivir eternamente, a pesar de que en lo terrenal no es fácil, uno sabe todas esas verdades, pero cuando vienen las pruebas, uno tiene que aguantarse duro, pero sin embargo, realmente cuando eso está de convicción profundo en nuestra vida, pasamos por esas pruebas sabiendo que el Señor está con nosotros, como lo dice el Salmo 23 tan conocido, ¿verdad? Él no nos dejará ni nos desamparará. Él está con nosotros, nos enseña, nos ayuda, aprendemos. Cuando creemos que ya aprendimos, entonces viene una nueva lección, un repaso de la lección para seguir avanzando. De verdad que es tremendo toda esa experiencia allí. Qué bueno, y resaltar la cita que dice, Jehová visitó a Belén para darles abundancia, recordar las palabras de los ángeles, de los pastores, cuando dijeron, el Señor ha visitado a su pueblo. Y a Belén, el Señor visitó a su pueblo también. Ahí está la óptica, ahí está la perspectiva escatológica profética, ¿no? De lo que habría de venir. Relacionamiento con Cristo es otro estudio más. Sí, señor. Bueno, hermano, desarrollen tranquilo los temas de la lección 1 y 2, participen en los foros, si no han hecho los cuestionarios, háganlo, y seguimos avanzando para el próximo lunes. Yo solamente tengo la lección 3 asignada a Leonardo. Necesito que ustedes puedan anotarse en la lección 4, en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8, ¿ok? Pero no lo vamos a hacer en este momento porque ya termina, ya no tengo tiempo de esto. Pero a través del WhatsApp pueden tomar y decir, bueno, yo quiero hacer la lección número 4 y pueden hacerla.
No vamos a dar unos 15 minutos para entrar a Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Yo El voy a recreo. iniciar la reunión, pero en 15 minutos hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? Carely Carely puede despedirnos en oración. Sí, güey. Señor, gracias por la oportunidad que nos ha dado de aprender, de estudiar tu palabra. Gracias porque todas las cosas, los temas que se han tocado en esta noche son vigentes en nuestra vida y nos enseñan, Señor, que nuestra confianza debe siempre estar puesta en ti. Concede que cada una de las cosas y que todas estas lecciones se graben, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por el pastor, por el hermano Luis, por el pastor Ramón. Gracias, Señor, por el consuelo también, el refugio que tú das a las vidas de ellos. Sígueles fortaleciendo, usando y enseñando. En Cristo Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, recuerden que para el otro hay otro enlace, ¿ok? Del de Tesalonicense. 15 minutos. Cierro aquí y entramos en unos 15 minutos. Vamos al recreo.